Hola y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, parece inagotable, la pérdida de peso sostenible. Un tema del que se ha dicho de todo. De todo, sí. Y lo hacemos a partir de una entrevista con la experta Caroline Berger de Femini, que sinceramente le da la vuelta a muchas ideas. Porque la pregunta que plantea Es demolidora. es muy simple, pero va a la raíz del problema. Exacto. Si la fórmula de come menos y muévete más fuera tan infalible, ¿por qué falla tan a menudo? Y si hemos estado apuntando al objetivo equivocado. ¿Y si la clave no está en las calorías, sino en las hormonas? Ahí quería llegar. El enfoque que desgranamos hoy propone algo que a primera vista suena casi a herejía. Sí, un poco sí. Propone que para perder peso de forma duradera, quizás haya que aumentar las grasas de calidad, beber más agua y optar por un movimiento preciso como el pilates. Que busca dialogar con el cuerpo, me fascina esa idea. En lugar de declararle la guerra, que es lo que se suele hacer. Justo. Y uno de los puntos centrales del material es ese. El cuerpo no es una calculadora de calorías. Es un sistema biológico súper complejo que interpreta señales y reacciona a ellas. Si lo estresas, almacena. Si se siente seguro, pues libera. Nuestra misión hoy es precisamente esa, aprender a descifrar esas señales para que el cuerpo se convierta en nuestro aliado. Y así, pues, entender la pérdida de peso no como una lucha, sino como la consecuencia lógica de un organismo que recupera su equilibrio, su coherencia. No es un régimen, es una estrategia fisiológica. ¿De acuerdo? Pues empecemos por la sala de mandos. El análisis insiste en que, para cambiar el cuerpo, primero hay que entender su lenguaje interno. Y ese lenguaje son las hormonas, ¿no? Efectivamente. Se mencionan varias, pero ¿cuáles son las que realmente dirigen la orquesta cuando hablamos de almacenar o quemar grasa? A ver, la experta se centra en 4 protagonistas clave. Por un lado, la insulina, que es como la gran reguladora. La jefa. La jefa, sí. Luego tenemos el dúo dinámico del apetito, leptina y grelina. También el cortisol, la famosa hormona del estrés. Y, claro, las hormonas sexuales. Pero si tuviera que elegir un punto de partida, sería sin duda la insulina. La describe como un auténtico cerrojo para la grasa. Cerrojo es una palabra muy potente. Significa que literalmente, da igual cuántas calorías queme en el gimnasio, si mi insulina está alta, la puerta de salida de la grasa está cerrada con llave. Esa es la idea fundamental. Sí. La insulina, tras una comida, le dice a las células que absorban la glucosa de la sangre, para usarla como energía. Pero al mismo tiempo envía una señal clarísima al cuerpo. ¿Cuál? Tenemos energía entrando. No es momento de quemar reservas. Así que activa la lipogénesis, que es la creación de grasa, y bloquea la lipólisis, que es la quema. Se echa el cerrojo. Vale, eso tiene sentido después de comer, es lógico. Pero, ¿cuál es el problema entonces? El problema es la frecuencia. En una dieta moderna, rica en azúcares refinados, carbohidratos, estamos llamando a la puerta de la insulina constantemente. Y aquí la analogía que utiliza la experta es brillante. A ver. Imagina que la insulina es un mensajero que llama a la puerta de las células. Al principio, la célula abre, recoge el paquete de glucosa. Pero si el mensajero llama cada media hora, sin parar, ¿La célula se cansa? claro, primero abre con desgana. Después, directamente se pone tapones en los oídos para no oír el timbre. Se vuelve resistente al mensaje. Exacto. Eso es la resistencia a la insulina. Las células ya no responden bien, y el páncreas, que es quien envía al mensajero, entra en pánico al ver que los paquetes se acumulan. ¿Y su reacción es? Gritar más fuerte, es decir, producir todavía más insulina para forzar a las células a abrir. El resultado es un estado de hiperinsulinemia crónica, niveles de insulina altísimos, todo el día. ¿Y con la insulina alta? El cerrojo de la grasa se queda echado casi las 24 horas del día. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto significa que una persona puede estar comiendo muy pocas calorías, pero si lo poco que come le dispara la insulina, su cuerpo sigue bloqueado en modo almacenar. Es una revelación, sí, totalmente. Pero esto nos lleva al otro gran demonio de las dietas, el hambre. ¿Cómo encajan aquí la leptina y la grelina? Son las dos caras de la misma moneda. La leptina es la hormona de la saciedad. La producen nuestras propias células grasas, y su mensaje al cerebro es: tranquilo, tenemos reservas de sobra, no hace falta comer más. Una señal de calma. Sí, de abundancia. Sin embargo, en un contexto de inflamación,
falta de sueño o, de nuevo, un exceso de azúcar, el cerebro también puede volverse sordo a la leptina. Es la resistencia a la leptina. O sea que el mensajero de la saciedad está gritando, pero el cerebro no lo escucha. No lo escucha, ¿no? O sea que no solo nos volvemos resistentes a la insulina, Sino también a la señal de estar llenos. Es una tormenta perfecta. completamente. Y para rematarla, está la grelina, su contraparte. La grelina es la hormona que grita «tengo hambre». Se produce en el estómago y sus niveles se disparan cuando llevamos tiempo sin comer. Claro, por eso las dietas súper restrictivas son imposibles de mantener. Están condenadas al fracaso. Cuando pasas hambre de forma agresiva, tus niveles de grelina se ponen por las nubes. El cuerpo interpreta eso como una amenaza de hambruna y su única prioridad es que comas. La fuerza de voluntad no puede contra un impulso fisiológico tan primario. O sea que el primer paso para perder peso no es atacar la grasa, sino casi lo contrario. Decirle al cuerpo que todo está bien, que no hay ninguna emergencia. Calmar el sistema. Es un cambio de mentalidad total. Esa es la base de todo. La primera meta, según se desprende de la charla, es la estabilidad. Estabilidad hormonal, glucémica y del sistema nervioso. Solo desde esa calma el cuerpo empieza a cooperar. Vale, entiendo la lógica de calmar el sistema. Y la primera palanca para eso es, obviamente, la comida. Y aquí es donde el análisis de Berger se pone, digamos que polémico. Sí, sobre todo para quienes crecieron en la era baja en grasas. Totalmente. Nos dice que nos olvidemos del azúcar y en su lugar prioricemos las grasas saludables. Exacto. Y la razón principal es evitar lo que ella llama las montañas rusas glucémicas. Un desayuno con cereales azucarados o pan blanco es como echarle gasolina a un fuego. Tienes un pico de energía inmediato, un subidón. Un subidón de glucosa que te hace sentir bien, sí, pero va seguido de un pico de insulina igual de grande, y eso provoca una caída en picado poco después. Y en esa caída, Aparece el hambre voraz, los antojos de más azúcar, la irritabilidad, la niebla mental, el clásico bajón de media mañana. o el de las 4 de la tarde que te hace buscar desesperadamente una galleta. Ese mismo. Es un ciclo vicioso. El cuerpo te pide el siguiente pico para no sentirse mal. La propuesta es bajarse de esa montaña rusa. ¿Y la alternativa? No es el vacío o pasar hambre, sino la densidad nutricional. Cambiar el combustible. En lugar de glucosa rápida, darle al cuerpo una fuente de energía mucho más estable y duradera. Las grasas de calidad. Junto con proteína y fibra, sí. Las grasas de calidad ¿Y las grasas en concreto qué papel juegan más allá de la energía? son cruciales por dos motivos. Primero, son la materia prima para fabricar muchas de nuestras hormonas. Un entorno hormonal equilibrado necesita grasas saludables. Y segundo, son increíblemente saciantes. Te mantienen sin hambre más tiempo. Horas. Una comida rica en aguacate, aceite de oliva, frutos secos. Rompe ese ciclo de picos y valles. Evitan la sensación de privación constante de las dietas bajas en grasa. Vale. La idea de cambiar el combustible con grasas saludables queda clara. Pero a menudo se dice que para que todo fluya bien, el agua es clave. La fuente parece llevar esta idea mucho más allá del simple consejo de bebe 2 litros al día, ¿verdad? Totalmente. Considerar la hidratación como algo secundario es un error clásico, y el análisis lo eleva a pilar fundamental. ¿En qué sentido? Detalla su impacto en 3 niveles muy concretos. El primero es el más conocido, pero no por ello menos importante. A menudo el cerebro confunde la señal de sed con la de hambre. Ah, el típico consejo que todos hemos oído, pero que pocos aplicamos. Pues es real. Antes de buscar comida, beber un buen vaso de agua puede ser suficiente. El segundo nivel es más técnico, pero vital. El agua es el sistema de transporte y limpieza del cuerpo. ¿Cómo? Cuando el organismo empieza a movilizar grasa, la lipólisis, se generan subproductos metabólicos, desechos, que hay que eliminar. El agua es el vehículo que los saca del cuerpo. Por la orina, el sudor. Exacto. Un cuerpo mal hidratado es un cuerpo que elimina mal. Y si no elimina bien, retiene líquidos e inflama. Y eso puede enmascarar la pérdida de grasa e incluso frenarla. O sea que el agua es como el servicio de recogida de basuras del metabolismo. Una analogía perfecta. Y el tercer punto es que la deshidratación crónica, incluso leve, es un factor de estrés fisiológico. El cuerpo lo interpreta como una agresión. Una señal de escasez. Justo.
Y como hemos visto, ante el estrés, el cuerpo libera cortisol y se vuelve más resistente a la insulina. Justo lo que queremos evitar. Entiendo. Por eso en el texto se habla de la hidratación como una condición de fluidez fisiológica indispensable. No es un extra, es la base. De acuerdo. Hormonas estabilizadas, nutrición e hidratación coherentes, llegamos al tercer pilar, el movimiento. Y aquí es donde el análisis vuelve a sorprenderme. ¿Por qué no habla de cardio extenuante, ni de levantar pesas hasta el agotamiento? No, se centra de forma muy específica en el pilates con máquinas. Reformer, Cadillac, Stability Chair. Seamos sinceras, mucha gente escucha pilates y no piensa en quemar grasa. Claro, pero es que hay que cambiar el objetivo. La mentalidad de quemar durante es la del hámster en la rueda. Corres 1 hora, quemas 300 calorías y ya está. Y la otra mentalidad, la de transformar después. El adelgazamiento duradero no viene de gastar calorías en una sesión, sino de una recomposición corporal. Cambiar la proporción de grasa y músculo a favor del músculo. Y ahí el músculo es la pieza central, claro. Esencial. Debemos dejar de ver el músculo solo como algo estético. El músculo es el mayor órgano metabólico que tenemos. Es el principal cliente de la glucosa en sangre. Cuanto más músculo, mejor se gestiona el azúcar. Exacto. Cuanta más masa muscular funcional tengamos, más sensibles seremos a la insulina. Nuestras células musculares aspiran la glucosa de la sangre de forma mucho más eficiente. El pilates, sobre todo con la resistencia de las máquinas, es una herramienta formidable para construir esa musculatura profunda. Vale, pero para alguien que nunca ha visto estos aparatos, ¿cuál es la diferencia? Si estoy en un reformer, ¿qué siento que no sentiría en la Stability Chair? ¿Por qué la fuente describe a la silla como temible? Es una gran pregunta. El Reformer y el Cadillac usan muelles que ofrecen una resistencia muy particular. Permiten alargar y fortalecer el músculo a la vez. En múltiples planos. Sí, es un trabajo tridimensional que descomprime las articulaciones y fortalece sin agotar el sistema nervioso, que es clave para no disparar el cortisol. Las sensaciones de control, de elongación profunda. La Stability Chair, en cambio, La temible. es temible, en el buen sentido, porque tiene una base de apoyo mucho más pequeña. Exige un nivel de estabilización y control del core, de nuestro corsé abdominal, absolutamente brutal. Te obliga a activar músculos que ni sabías que tenías para no caerte. Por eso es tan eficaz. Entiendo. Y esto conecta con un efecto que se menciona y que me parece fascinante, que mucha gente parece más delgada no solo por perder grasa, sino porque el cuerpo literalmente se reorganiza. Se recoloca. Recupera su verticalidad y los volúmenes se redistribuyen. Es un efecto potentísimo. Una mejor postura, con los hombros hacia atrás y el abdomen activo, alarga visualmente la figura y cambia por completo la silueta. No es solo perder peso, es reconstruir la estructura desde dentro. Esperar, rebobinemos un momento. El análisis menciona algo que, a primera vista, parece casi increíble, que un tipo de ejercicio como el pilates pueda ayudar a prevenir las estrías. Sí, es un punto interesante. Normalmente asociamos eso con cremas o con genética, ¿no? ¿Cómo se sostiene esa afirmación? A ver, obviamente no puede borrar las estrías que ya existen, pero la lógica detrás de la prevención es sólida. El trabajo controlado y la respiración del pilates mejoran drásticamente la microcirculación y la oxigenación de los tejidos, incluida la piel. Llega más alimento a la piel. Exacto, una piel mejor nutrida y oxigenada tiene más capacidad de producir colágeno y elastina. Y además, y volvemos a lo mismo, la respiración profunda y consciente es una herramienta potentísima para reducir los niveles de cortisol. ¿Y el cortisol? El cortisol crónicamente elevado fragiliza los tejidos conectivos, incluida la piel. La hace más propensa a romperse. Así que, al mejorar la calidad del tejido desde dentro y reducir las hormonas que lo debilitan, se crea un entorno mucho menos favorable para que aparezcan nuevas estrías. Esto encaja. La imagen global empieza a tener mucho sentido. Pero hay que hablar de una fase muy real, que la fuente describe y que a menudo es la que hace que la gente abandone. La fase de ajuste. Sí. Empiezas a hacer estos cambios, más grasa saludable, pilates, y al principio te sientes más pesada o hinchada. Es el momento de la verdad. A menudo es real, y es una fase normalísima del proceso. El texto lo llama reequilibrage, un reequilibrio. El cuerpo se está recolocando. Está llevando a cabo una transición metabólica enorme. Está acostumbrado a funcionar con azúcar, y de repente le pedimos que cambie a lípidos. Es como cambiar el motor de un coche en marcha.
Al principio puede haber titubeos, una sensación de pesadez o una retención de líquidos temporal. Saber esto de antemano lo cambia todo. Porque si no, la conclusión inmediata es, esto no funciona para mí, incluso estoy peor. Exacto. Es justo el punto donde la mayoría tira la toalla. Por eso el consejo es no obsesionarse con la báscula las primeras semanas. Hay que fijarse en otras señales. Como la energía, por ejemplo. Claro, tienes más energía sostenida, duermes mejor, tus digestiones son más tranquilas, el hambre es menos urgente. La transformación no es una línea recta, es una espiral. A veces parece que das un pasito atrás para luego dar dos hacia adelante, lo que nos lleva, creo, a la filosofía que lo envuelve todo. La idea de dejar de ver el cuerpo como un campo de batalla, como un adversario al que hay que someter y castigar. Sí. Esa es la idea central y más poderosa. Nuestro cuerpo está programado para la supervivencia, no para sabotearnos. Si lo sometemos a un estrés constante, dietas de hambre, ejercicio extenuante, su respuesta lógica es protegerse. Y protegerse, en términos metabólicos, Significa ahorrar energía y almacenar grasa para futuros periodos de escasez. Se pone en modo defensivo. en cambio, si le das las señales correctas, Si le das señales de serenidad y abundancia, nutrientes de calidad, hidratación, movimiento inteligente, el cuerpo entiende que no hay peligro. Se relaja, empieza a cooperar. La pérdida de grasa se convierte en una consecuencia natural de ese equilibrio. por eso la fuente lo resume todo en esa triada. Grasas de calidad para estabilizar, hidratación para fluidificar y pilates para reestructurar. Cuando esos tres pilares se alinean, la transformación es profunda. La gran idea entonces es que la pérdida de peso duradera no es una batalla, es el resultado de un diálogo coherente con nuestro cuerpo. Consiste en alinear el lenguaje interno, las hormonas, la materia prima, la nutrición, y el mensaje del movimiento. Es un cambio de paradigma total. Pasar de la restricción a la cooperación. Y la palabra clave, como concluye el análisis, es que el método sea sostenible. La mejor estrategia del mundo no sirve de nada si solo puedes mantenerla 2 semanas. La estrategia ganadora es aquella que el cuerpo pueda aceptar y que la vida puede albergar a largo plazo. Sin que se sienta como un castigo constante. Exacto. Absolutamente. Y para terminar, como siempre, dejamos un pensamiento para la reflexión. La fuente concluye que el Pilates enseña una especie de lucidez corporal, la capacidad de detectar desvíos antes de que se conviertan en problemas. Una idea muy interesante, sí. Y esto nos deja con una reflexión. En lugar de buscar el protocolo perfecto y universal para la pérdida de peso, ¿qué pasaría si la pregunta más útil fuera otra? ¿Qué está intentando comunicar el cuerpo en este preciso momento? ¿Y cómo se podría ajustar el enfoque, no para forzarlo, sino para escucharlo mejor?